El caso del PSOE con la corrupción y la trama Coldo, etcétera, ya alcanza a ministerios, a muchas partes del Estado y permea hasta a la mujer del presidente, y todos estos factores obviamente son muy preocupantes. Vamos a ver uno por uno qué es lo que muestran los medios con respecto a la coldosfera, el que puede ser el mayor caso de corrupción de la historia de España, y eso que acabamos de pasar, el mayor caso de corrupción de la historia de España, que fue el caso de los ERES, con más de 600 millones. Vamos a hablar de todo ello. Lo que está ocurriendo en España es algo muy preocupante, porque vemos como un caso de corrupción muestra de nuevo unos tentáculos que permean no solamente a ministerios, sino incluso a la mujer del presidente. Y que todo ello está bajo el paraguas de una época negra de la realidad española, en la que el gobierno se aprovechó de una pandemia para llevar a cabo unos cierres inconstitucionales, estados de alarma inconstitucionales que además se utilizaron para pasar hasta leyes de educación. Una gestión económica absolutamente aberrante, el cierre más miope de la OCDE, pero además en el que se utilizó para mentir sobre la pandemia, negándola primero y luego negando sus consecuencias y sus impactos, mintiendo sobre el número de fallecidos que todavía a día de hoy no conocemos, mintiendo sobre las mascarillas, diciendo que no eran buenas para la población general y que era una decisión magnánima de prepotencia que el gobierno de Ayuso las regalase, mintiendo sobre los tests hasta la Organización Mundial de la Salud. Una gestión absolutamente irresponsable y, por supuesto, incompetente, pero además corrupta, como estamos viendo ahora en todo lo que está saliendo y que permea a muchas áreas. Incluye el rescate de empresas más que cuestionables en cuanto a la decisión de rescatar, acordaos cuando se decía que eran estratégicas, el uso de fondos europeos para pagos multimillonarios a la trama de Coldo, etcétera. Vamos a ver toda la ristra de algunos de los mensajes y de las noticias que publican los medios estos días. Porque, claro, parece poco, pero es que en realidad es muchísimo lo que estamos viendo con respecto a este caso preocupante. En Voz Populi, la ristra de noticias es increíble. Primero, la Oficina Anticorrupción denuncia que Globalia duplicó el precio de los vuelos que le cobró a Armengol, que además sale después que era una de las personas que pagó 10 millones a empresarios con sociedades offshore para esta parte de los pagos a la trama, además de toda una ristra de contratos que pasaron como mascarillas aceptables cuando eran mascarillas completamente fake, etc. Salvador Illa pagó 50 veces más por unas batas a una empresa china que Pekín no aconsejaba como fiable. El del Seagate, ¿veis todo lo que se va uniendo? El del Seagate, ¿os acordáis? Fue cuando se presentó en España. Una persona que no puede tocar nuestro suelo, que es la vicepresidenta de la dictadura venezolana, se presentó y recibió la visita de Ábalos y de otros en el famoso escándalo de las maletas, que también se ha perdido. Hacienda sugiere que uno de los comisionistas fue a Barajas a cobrar la deuda de Venezuela con Air Europa. Que en todo esto el expresidente Zapatero logró que Maduro recibiera a estos señores que han estado pagando a la trama, etcétera, para negociar la deuda. Total, una cantidad de cosas absolutamente increíbles. Y en el camino, el comisionista de Coldo también acudió a Barajas para reunirse con la vicepresidenta de Venezuela. Se aprobaron 2 ayudas a una empresa que genera interés y que conflicto de interés
con su mujer Begoña Gómez, recibiendo en la Moncloa a empresas que después son rescatadas, el chivatazo del caso Koldo. El comisionista necesitó de una autorización oficial para acceder a la zona privada de Barajas, donde estaba la persona, la vicepresidenta de Venezuela, repito, la de las maletines. Pero es que seguimos con lo que se muestra en los medios de comunicación, ¿no? La esposa de Sánchez gestionó directamente la importación de mascarillas justo antes de rescatar a la empresa. Uno de los cabecillas de la trama Koldo acompañó a Ábalos la noche del Seagate, y mientras tanto tenemos Armengol. Antifraude señala al ministro Torres por la decisión de elegir al proveedor de Ábalos. Importantísimo entender esto también, porque es que claro, aquí parece como que es que se sienten como engañados. Paje augura que el caso Koldo irá a más porque es como una bomba de racimo. El presidente de Asturias y el presidente de Extremadura, que no tienen nada que ver con la trama, ojo, negaron comprar mascarillas con esta trama. El presidente de Asturias, acudiendo a Google, le fue suficiente para darse cuenta de que esta trama era, cuando menos, si no corrupta, desde luego no de fiar. ¿De acuerdo? Mientras tanto, lo alucinante es que el gobierno de Sánchez intenta blindar su mandato y dice que esto es un caso de corrupción que se ataja, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y las máscaras fake que compró el gobierno de Baleares, resulta que no se hizo con ninguna de las garantías y con las aprobaciones necesarias, y además, ojo, con la utilización de fondos europeos. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, Sánchez acepta cambios en la ley para dar más garantías a Junts pel Cat de que todos serán amnistiados. Es decir, ante lo que es una brutal marea de elementos de corrupción, otro de corrupción, que es, fíjate si son implacables con el tema de la corrupción, que aquí van a darle la amnistía a unos señores todos acusados, entre otras cosas, de malversación y de corrupción. Y, además, buscando en todo ese proceso que se olvide todo el mundo de las cosas. Fíjate hasta qué punto que El País nos habla de cualquier cosa, excepto el caso Koldo, que aparece aquí al fondo. ¿Y para qué aparece el caso Koldo en la portada del País? Para decir que hay un imputado de la Guardia Civil. No, todo el impacto que hay sobre los ministros y sobre los miembros del gobierno. Claro, todo esto es extremadamente preocupante porque lo que nos dice es que el socialismo es corrupción. Nos muestra de nuevo que el socialismo, cuando se dedica a casos de corrupción, es una cosa absolutamente brutal. Y claro, muchos de vosotros diréis, oye, pero es que el caso del hermano de Ayuso. Vamos a ver, el caso del hermano de Ayuso fue investigado y además exonerado. Es decir, que no se encontró ninguna razón y ningún índice de delito por la justicia nacional y la europea. Bueno, Daniel, pero es que el caso Gürtel tuvo implicaciones inmediatas políticas y llevó a dimisiones inmediatas. Y ojo, si ponemos toda la cantidad de la que se está hablando del caso Koldo, pasando desde los 137 millones en Luxemburgo a los millones y millones de pagar entre 4 y 7 veces más por el suministro de material que lo que ofrecía la competencia con garantías, además de calidad, todo eso lo que nos muestra es, de nuevo, por qué el Estado no debe tener jamás el nivel de poder y el nivel de capacidad de utilización de recursos públicos que se le dio en aquella terrible época, negra época que fue la de la pandemia, en la que el gobierno se comportó literalmente como un señor feudal, haciendo lo que le daba la gana, como le daba la gana y cuando le daba la gana. De aquí saldrán algunas personas imputadas, algunas personas acusadas y algunas personas condenadas. Pero la evidencia, de nuevo, es que tras el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, que fue el caso ERE,
vuelve a saltar un caso de corrupción que es toda una trama, una red de corruptelas en la que se utiliza el dinero público para cuestiones que son de urgencia y de urgencia sanitaria, en este caso todavía más, para generar toda una red clientelar en la que se ha llegado a mover desde la influencia de la mujer del presidente hasta actuales ministros y ministros anteriores con miembros del PSOE, en las que un señor, el tal Koldo, se levantaba un sueldo como consejero, más un sueldo del PSOE, más además una pensión por invalidez total. Todos esos factores lo que nos dicen es que esto es una absoluta vergüenza. Y lo que nos dicen también, el hecho de que la mujer del presidente, esto no es una cuestión de que la mujer del presidente diga, bueno, hombre, es que esto son cosas que no tienen nada que ver con el caso Koldo o con no sé cuánto. Es que la mujer del presidente no tiene que estar inmiscuida en el proceso de rescate de una empresa que se supone que lo está haciendo de manera igual a la del resto de las empresas que han pedido apoyo en un momento delicado. Es que no se tiene que inmiscuir, que de hecho lo que debería haber hecho es precisamente salirse de cualquier tipo de negociación o de siquiera de intermediación. ¿De dónde ha salido que la mujer del presidente intermedie entre una empresa y sus acreedores o entre una empresa y sus suministradores? ¿De dónde estamos hablando, no? Las implicaciones son muy importantes y la relación Venezuela, gobierno corrupto de Maduro, gobierno corrupto de España, utilización de fondos públicos más fondos europeos y todo ello para enriquecer masivamente a algunas personas, muy preocupante, y debería empezar a resquebrajar una coalición que se presentó como algo que se creaba para esa moción de censura que venía a traer limpieza a la política española. Que no te engañen.